En el registro oficial, en el suplemento del día lunes 5 de febrero de 2018, está publicada ya la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, documento que fue aprobado aquí en la Asamblea Nacional, luego de un debate y una propuesta ciudadana que no fue de meses, fue de años, y es una conquista social de la sociedad en su conjunto, pero fundamentalmente a innumerables colectivos de mujeres, personas que han estado trabajando en esta propuesta que hoy es ley de la República. Para quienes nos escuchan a través de la radio de la Asamblea Nacional, soy Ramón Bravo y también les doy la bienvenida de parte de los medios legislativos. En este nuevo programa Termómetro Ciudadano número 46 vamos cumpliendo, será el final de una primera etapa que estamos diseñando o rediseñando el programa, así que bienvenidos y bienvenidas. Los medios legislativos presentan Termómetro Ciudadano. Muy bien, con el tema propuesto, conozcamos a quienes nos van a acompañar en el recorrido y también con la información de lo que es ya ley de la República, la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Jessica del Cisne Jaramillo Yaguachi, Lago Agrio, abogada, magíster en estudios políticos, magíster en Derecho, activista política y feminista, presidenta de la Fundación contra la Violencia hacia las Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes, miembro de la Plataforma para la Tipificación del Femicidio, docente universitaria. Silvana Jacqueline Aro Ruiz, Quito, vocera de la plataforma Cambiando hacia la Igualdad, facilitadora de los procesos de alfabetización para adultos, responsable del eje de educación Pichincha del Movimiento Nacional Mujeres por la Vida. Muy bien, tenemos entonces a nuestras dos invitadas. Bienvenida, como siempre están en casa, Silvana y Jessica. Muchas gracias. Muchas gracias. Es importantísimo que la gente conozca la ley para prevenir la violencia de género. Genial. Bueno, vamos a repasar la ley que la tenemos en nuestra mano, la hemos impreso y también les contamos, bueno, que primero, si usted se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer a través del hashtag No Violencia a la Mujer. En Facebook, en este momento estamos transmitiendo como TV Legislativa y la Radio Asamblea Nacional, si usted quiere ver este programa que también está saliendo en redes sociales. En Twitter nos encuentran como @la Radio Asamblea y @TVL Ecuador. Y si desea volver a ver o escuchar el programa en los medios legislativos, hágalo a través de nuestra página institucional www.asambleanacional.gov.es. Bueno, vamos a iniciar entonces este diálogo con algo que salimos a hacer hoy en la mañana y que le hemos preguntado a las personas: ¿qué conoce usted sobre la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres? Miren ustedes las respuestas para quienes nos están viendo en la televisión legislativa y para quienes nos escuchan. Hablaron Paola García, Yolanda Guerra e Israel Pérez. ¿Qué conoce usted de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres? No tengo conocimiento. No estoy al tanto de ese tema. Realmente la ley no la he conocido, no la he visto todavía. ¿No tiene conocimiento que se aprobó? No tengo conocimiento. No tengo conocimiento sobre esa ley. Muy bien, solamente son 3, pero personalmente me tocó hacer este sondeo y fueron 9 personas. Todas las 9 dijeron no sabemos nada. De ahí que una primera reflexión que les planteo, el esfuerzo que tocará hacer como instituciones, todas del Estado, y ahí vamos a ver la ley, todos los que estamos y todas las que están, las personas e instituciones que están involucradas en esto, y va a ser un esfuerzo muy grande. Por favor. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Siempre es importante estar en estos espacios para dar a conocer todo lo que hemos venido trabajando, ¿no? Esta legislación, este marco normativo es el resultado de un proceso participativo de las mujeres, de una demanda sentida, y claro, en este momento hemos tenido una conquista, tenemos ya la ley en firme, tenemos ya la ley aprobada, y lo que corresponde es socializarla. Cuando hablamos de las leyes, no solamente la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las
las mujeres es una ley que se desconoce, esta además recién acaba de salir, sino que muchas de las leyes no se conocen y por tanto no se pueden aplicar, no se pueden demandar, no se pueden hacer efectivas. ¿De qué empoderamiento podríamos supuesto. hablar si no las difundimos Y bien? nosotras en este marco, como plataforma de mujeres caminando hacia la igualdad, tenemos la tesis de que aquello que no se conoce no se defiende. Vamos a empezar en un proceso permanente de socialización de la ley en todos los territorios donde estamos presentes, llevar a las zonas urbanas, a las zonas rurales, para que haya un apropiamiento de este marco normativo y que tengamos la posibilidad de demandar y exigir al Estado una vida libre de violencia. Correcto. Porque es un derecho que nos asiste. Ya vamos a hacer un primer ejercicio sobre en este mismo programa. Bienvenida, Jessica. Bueno, creo que es importante hablar de estos temas principalmente por aquello que no se evidencia, ¿no? Que es el conocimiento de la población. Cuando nosotros decimos que es necesario el conocimiento es precisamente para que la gente pueda ejecutar, ¿no es cierto?, todas las acciones, todas las medidas o solicitar medidas de protección que están ya incorporadas en esta nueva normativa, adicional a las medidas que ya existen a través del Código Orgánico de Integral Penal, en el caso de ser un asunto de atención a víctimas y también de prevención, que es lo más importante. La instauración de este sistema para prevenir y erradicar la violencia de género, que cae nada más y nada menos que en el Ministerio de Justicia, tiene la obligación de levantar políticas públicas, que no son más que acciones, planes, programas, para que la prevención sea una realidad. Ya mismo lo vamos viendo. Capítulos, o en este caso sí, capítulo por capítulo. Tiene 7 capítulos de esta ley. Solo para entrar a la parte del artículo 1 del objeto, dice: el objeto de la presente ley es prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores. No solamente recae en un grupo de personas o las mujeres adultas nada más, sino de todas las edades, mayores en toda su diversidad, en los ámbitos público y privado, y en especial cuando se encuentren en múltiples situaciones de vulnerabilidad o de riesgo, mediante políticas y acciones integrales de prevención, atención, prevención y reparación. 4 puntos que los vamos a ir repasando, de las víctimas, así como a través de la reeducación de la persona agresora y el trabajo en masculinidades. Me tocó responder una pregunta que nunca pude, con sinceridad. En Guayaquil, una querida tía mía me preguntó: ¿me puede decir qué es una masculinidad? Bueno, por favor, ¿cómo podríamos? Este es un trabajo que toca hacer en territorio, Género, masculinidad. ¿Qué es lo que debemos socialmente aprender sobre esto? Bueno, me parece que no hay que tenerles miedo a estas palabras, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del enfoque de género. Se hizo el 14 de octubre una gran marcha que espeluznó a la gente que estamos trabajando sobre el tema de protección y garantía de derechos, porque hubo una presencia fuerte, ¿no es cierto?, de grupos antiderechos que proponían que no se hable de esta terminología, y esta terminología, el enfoque de género, ni de género ni masculinidad. Así es, como concepto nos permite verificar y entender las diferencias sociales que existen entre los hombres y las mujeres en un sistema machista y patriarcal, y que obviamente nos corresponde ir deconstruyendo estas formas que se han impreso dentro de la sociedad y que nos tiene, digamos, distantes a los hombres de las mujeres, pero con un ejercicio de poder adicional a esto, ¿no es cierto? Y en ese sentido me parece que es importante recuperar esta palabra y recuperar un nuevo concepto, que es el de las masculinidades, las nuevas masculinidades que se están trabajando con grupos de hombres que quieren deconstruir de alguna manera todo este sistema machista y patriarcal, salir de esa zona de privilegio que les ha colocado este sistema. Correcto. Avancemos un poquito. En el artículo 3, en el mismo ámbito, Jessica Jaramillo va a hablar, para quienes nos siguen por la radio de la Asamblea, dice: las mujeres ecuatorianas, también en el ámbito de protección, están contenido para las mujeres ecuatorianas en situación de movilidad humana que se encuentren en el exterior, serán sujetos de protección y asistencia de las misiones diplomáticas y oficinas consulares del Ecuador, cualquiera sea su condición migratoria. Miren ustedes el alcance de una ley, cómo puede también ayudar, ¿no?, afuera. Lo importante es reconocer primero, a través de esto el legislador lo que hace es reconocer que existen migrantes ecuatorianos fuera del país. Tenemos una comunidad de ecuatorianos muy grande en Estados Unidos, muy grande en Nueva York y precisamente en Europa, no en España. Y lamentablemente, y esto es necesario reconocerlo,
muchas de las mujeres que están o han sufrido violencia de género también lo han sufrido por estar en esas condiciones, por no tener quizás sus documentos en regla, porque a lo mejor no tienen la residencia, porque a lo mejor se les ha quitado sus pasaportes, es decir, o porque simplemente llegaron a una casa y abusaron de ellas. Creo que esto es importante reconocer que esta ley tiene ese alcance, pero lo más importante en este momento es la socialización hacia los territorios, hacia la gente, a quien se empodere de la norma a fin de ejecutarlo, porque si una mujer migrante que está en condición de vulnerabilidad no conoce que existe esta norma, no va a ir al consulado a pedir ayuda. Lo importante es que ahora que nos escuchan, ¿no es cierto?, que saben cuáles son las normas que están contenidas en esta disposición, en este cuerpo normativo, puedan ir y pedir la ayuda necesaria en el consulado. ¿Que reclamen territorialidad de la ley allá en Estados Unidos? O entrando a la embajada o al consulado, que ya es espacio ecuatoriano, allí sí se pueda reclamar esto, territorialidad y jurisdicción. Sí, además para eso están precisamente las embajadas fuera del país, no solamente para las relaciones comerciales, sino también para la garantía de derechos. Muy bien. Hay otra parte, vamos con las obligaciones estatales, y aquí ya vamos a entrar en la parte fuerte que nos corresponde. Dice, estas obligaciones, las obligaciones estatales, constarán, caramba, no traje los lentes, pero de todas maneras vamos a intentar leer de lejitos, constarán en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes de desarrollo regionales, provinciales, de los distritos metropolitanos, cantonales y parroquiales, y se garantizarán a través de un plan de acción específico incluido en el presupuesto general del Estado. Por favor, vamos a referirnos a esta parte sobre las obligaciones del Estado con respecto a la ley. Esta parte es fundamental porque en primera instancia el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos a todos los ciudadanos y ciudadanas que tenemos. Y en el marco de la ley, evidentemente, propender a erradicar, a garantizar los derechos a las mujeres a una vida libre de violencia, a las mujeres, como usted mencionaba anteriormente, en toda su diversidad. Y en este contexto lo que corresponde es que las diferentes instancias del Estado puedan dictar políticas públicas, planes, programas, proyectos y presupuesto para garantizar, ¿no es cierto?, que esta ley se ejecute. Entonces esto manda además que los gobiernos locales, gobiernos provinciales, locales, parroquiales, también contemplen en su planificación, así es, por anual. Supuesto, planifiquen sus recursos para abonar a todas estas políticas, programas, proyectos para erradicar la violencia a las mujeres. Además que existe la legislación, aparte de esta, que exige el clasificador de gastos de género, que deberían estarlo cumpliendo también. Que dice el COTAD, pero no necesariamente pasa esto. Entonces aquí lo que nos corresponde es articular toda la normativa que hay a nivel nacional, que guarde estricto orden, que guarde armonía para garantizar, ¿no es cierto?, los derechos de toda la población en general y específicamente en este caso concreto a las mujeres a una vida libre de violencia. Hay unas partes que corresponde irlas difundiendo. Miren ustedes, aquí tenemos el artículo 6, estoy en la página 7 y vamos a ir a la página 8, la tengo acá al revés. Dice luego el artículo 6, corresponsabilidad del Estado es corresponsable de garantizar el derecho de las mujeres, niñas, adolescentes, las mujeres y también las adultas mayores. Dice de violencia, la sociedad, la familia y la comunidad son responsables de participar en las acciones, planes y programas para la erradicación de la violencia. Y sobre los enfoques, mire usted cómo tenemos que trabajar. Existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 enfoques. Enfoques de género, enfoques de derechos humanos, enfoques de interculturalidad, enfoque intergeneracional, enfoque de integralidad, interseccionalidad. Es decir, tenemos un trabajo bien fuerte porque es que abarca todo un ámbito de la sociedad que a veces nos olvidamos unos de otros. Lo importante de esta norma es que está diseñada también para deconstruir estas formas que se han naturalizado en la sociedad de violencia contra las mujeres. Por ejemplo, la desigualdad en el ámbito laboral, la desigualdad en otros espacios. ¿Qué nos permiten estas herramientas? Esto básicamente, los enfoques son herramientas. ¿Qué nos permite el enfoque de género? Determinar, ¿no es cierto?, que todas las políticas públicas deben contener este enfoque de género partiendo de la idea de que
el género es una construcción social, no solamente es una cuestión biológica de nacer hombre o mujer, y respetar evidentemente todas las diversidades que están en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esta herramienta, nosotros planteamos, y se plantea, perdón, a través de la ley, ¿no es cierto?, que estas políticas que diseña el Estado contengan el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos, es decir, que lo primero es garantizar y respetar los derechos de las personas y evidentemente todos los demás enfoques que están allí, que se incorporan como herramientas, pero no como forma declarativa, sino para que se incorporen en las políticas públicas, incluido el presupuesto público. Porque antes, o mejor dicho, en otros países se determina la función K, que es esta forma de cómo identificamos cómo los gobiernos locales o nacionales van haciendo un gasto público que esté direccionado a cambiar estas condiciones de desigualdad entre hombres, mujeres y también entre quienes no tienen, digamos, mejor dicho, entre quienes a lo mejor por su condición u orientación sexual están siendo discriminados en la sociedad. Es el clasificador de gastos. En el ámbito laboral, en el ámbito social, incluso en los accesos, ¿no? El acceso a la educación, el acceso al empleo, una serie de Vamos cosas. a ver, sí, aquí están las instituciones integradas, ¿no? Quiero ir al artículo 10 y por favor también aquí en el caso de ustedes, vea usted cómo en el debate y como en la ley a veces uno se va descubriendo cosas que no las notamos. Artículo 10 dice los tipos de violencia contenidos en esta ley, ¿no? Violencia física, la más evidente probablemente, ¿no? La psicológica también, pero también está contenida en la ley violencia sexual, violencia económica y patrimonial, violencia simbólica, violencia política, violencia violencia gineco-obstétrica. Estas también contenidas en la ley para que se trabaje sobre estos ámbitos, ¿no? Por supuesto, esto me parece que es un avance importante que logramos colocar las organizaciones de mujeres, porque si algo se ha logrado identificar de alguna manera es la violencia física, la psicológica y la sexual. La psicológica, la invisibilizada incluso por las diferentes instituciones, incluso por los operadores de justicia, que ahí tenemos unas limitaciones concretas que hay que irlas trabajando, pero se evidencian otro tipo de violencias que en el marco de la ley están expuestas y eso permite también a quienes trabajan el tema de justicia, abordar y determinar, ¿no es cierto?, las responsabilidades que existen. Hablamos, por ejemplo, de violencia patrimonial, cuando a una mujer, aparte de que es víctima de las anteriores violencias que mencioné, le despojan de su patrimonio, le despojan de su casa, le quitan los bienes, ponen a nombre de otras personas. Violencia patrimonial, por ejemplo, es lo que se está pretendiendo hacer en el Código de la Niñez y de la Adolescencia, cuando a las mujeres que reciben por sus hijos el concepto de pensiones alimenticias, se les dice que tienen que rendir cuentas. Eso es parte de la violencia patrimonial y por tanto cuando se está planteando las reformas del Código de la Niñez y de la Adolescencia, estas tienen que estar en armonía, como decía anteriormente. Por supuesto, ¿no? Porque aquí claramente lo dice. Hablamos de una violencia simbólica, todas estas formas de cosificación hacia las mujeres, los reinados son unas formas en las que se expresan la violencia hacia las mujeres. Gracias por decirlo abiertamente, sí, es un asunto de mucho esfuerzo, inclusive como medios de comunicación, cada vez que recibimos delegaciones que justificadamente vienen un GAD, parroquial, etcétera, y dicen, por favor, queremos promoción de nuestra fiesta, de nuestra cultura, y traen a las señoritas. Hay unas formas allí inmersas de este tipo de violencia, la simbólica. Sí, la simbólica que cosifica, como digo, el cuerpo de las mujeres, que agrede y que no abona de construir, como decía Jessie, estos patrones socioculturales que todavía permean en nuestra sociedad y que fortalecen este sistema machista. La violencia, por ejemplo, gineco-obstétrica es aquella que cuando las mujeres que hemos tenido que ir a dar a luz en hospitales, bueno, vienen a agredir el cuerpo de nosotras, ¿no? Nos consultan, no nos preguntan, nos obligan a hacer cosas que a veces ni siquiera entendemos y eso es parte de una violencia que tiene que estar ahí identificada, ¿no? Hay una violencia adicional, esta violencia mediática, ¿no es cierto?, a través de los medios de exposición que se hace en las mujeres, a través de las redes sociales y que tanto revuelo han causado y que ahora que están en este marco normativo, pues los operadores de justicia tienen la sartén por el mango para sancionar este tipo de expresiones. Correcto. Estamos trabajando rápidamente porque este es un trabajo que nos va a tardar
años, tanto como costó la construcción de esta ley. Este es un esfuerzo de las generaciones, de las de hoy y de las que vienen. Estamos con el hashtag No Violencia a la Mujer y tenemos dos participaciones. Una, Karina Trujillo, que ya la tenemos recogida en pantalla, dice: una ley para la mujer que trabajaron conjuntamente con las opiniones de las mujeres ecuatorianas. Bien dicho, menos machos, más hombres en el Ecuador. Mireya Murgueitio también nos ha escrito y dice: Asamblea aprobó ley de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Es nuestro deber apropiarnos de esta ley y sobre todo exigir el absoluto respeto de nuestros derechos. Unas dos opiniones que las hemos recogido, ya mismo tendremos otras más. Producción me va diciendo si vamos a ir a una pausita, nada más, una pausa promocional y volvemos enseguida. Recuerden, estamos trabajando la vigencia de la Ley Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en este ejercicio de Termómetro Ciudadano número 46. Ya mismito volvemos. Termómetro Ciudadano regresa después de la pausa promocional. Nuevamente con ustedes en Termómetro Ciudadano. Bien, seguimos con el programa que les hemos propuesto hoy, hablar, difundir la vigencia de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Tenemos el programa número 46, nos está acompañando Silvana Aro, quien es vocera de la plataforma Caminando hacia la Igualdad. Te pedimos mil disculpas, Silvana, porque habíamos puesto cambiando y es Caminando hacia la Igualdad. Y también Jessica Jaramillo, quien es presidenta de la Fundación contra la Violencia hacia las Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes. No decimos todo el currículum de ambas invitadas porque se nos va la hora. Ellas han trabajado mucho en estos temas y por eso las hemos invitado. Bien, vamos a ver si seguimos con la ley. No, vamos con la segunda intervención de la gente. Miren, amigas, amigos que nos escuchan y ven la televisión legislativa, salimos a la calle y preguntamos: ¿qué cree que se debería hacer para prevenir todo tipo de violencia contra la mujer? Participaron Yolanda Guerra, Franco Espinosa y Paola García. Esto nos dijeron. ¿Qué cree que se debería hacer para prevenir todo tipo de violencia contra la mujer? Desde la familia también comencemos a concientizar que la mujer también se merece respeto y consideración, que en la sociedad, en las unidades educativas, en la universidad, o sea, que el respeto a la mujer es lo más sagrado. El tema de que hay madres que todavía son machistas muchas veces, que inculcan a sus hijos también esa forma de ver a la mujer en la sociedad como que le dan un estatus menor frente al hombre. Entonces yo creo que esa es la principal causa. Entonces básicamente creo que sería la educación la cuestión para prevenir. O sea, las mamás deberían darles otro tipo de educación y cultura para que haya más respeto entre todos. Ajá. ¿Cómo hay una confluencia de criterios, ¿no? Familia y educación. Pero ya vamos a ir porque la ley también establece responsabilidades. En el artículo 10 dice tipos de violencia y lo que decíamos, violencia física, psicológica, sexual. No, ya habíamos pasado esta parte. A ver, vamos acá, los ámbitos en los que se produce la violencia contra las mujeres. Y son tan amplios, ¿no? Estamos en la página 10. A ver, yo tengo por acá una confusión. Ya está. Artículo 12, ámbitos donde se desarrolla la violencia contra las mujeres. El intrafamiliar o doméstico, que es el primero que se ha establecido en la ley. El educativo, el laboral, el deportivo, el estatal institucional, en los centros de privación de libertad, el mediático y cibernético, en el espacio público o comunitario, en los centros e instituciones de salud y en las emergencias y situaciones humanitarias. Es decir, con todo esto que aquí, bueno, no se lo ha visto en la ley, pero de alguna manera la ley permite visualizar lo que vivimos a diario en todos los ámbitos. Por favor, de manera indistinta, si quieren referirse. Bueno, creo que es importante. Para quien escuche en la radio, quien va a estar hablando es Jessica Jaramillo. Creo que es importante de señalar que las mujeres, lo hemos dicho no solamente hoy, sino siempre, el movimiento de mujeres en el Ecuador lo ha venido diciendo desde el año 90, que se emitió la primera norma sobre que fue la ley contra la violencia de la mujer y la familia, es que las mujeres no solamente somos violentadas en el espacio público, sino que incluso somos violentadas en la casa.
cuando hay una discusión, cuando el marido levanta la mano, cuando es despojada de sus bienes por el marido, cuando le retienen el sueldo, es una forma de violencia y eso se vive dentro del hogar. Cuando, por ejemplo, la mujer cede todo su salario, cede todas sus posesiones y se queda sin nada en la calle, eso también es una forma de violencia que pasa dentro de la familia. O a veces, y esto también coincide con el tema de la necesidad del archivo a las reformas del Código de la Niñez, cuando hay la visita, ¿no es cierto?, del que fue el ex marido, de que están separados, va y visita a los niños, y cuando lo visita a los niños, lo primero que hace es proferir insultos, agredir, ¿no es cierto?, o golpear incluso a las madres. Eso es precisamente lo que esta ley está intentando cubrir y proteger, ¿no es cierto?, de que la sociedad sepa, entienda y considere que esto es un error, que esto no se hace, que eso es violencia, que no es normal. Ahora, también somos violentadas en la calle, claro, en el espacio público somos violentadas, en el transporte público, cuando no tenemos un transporte público adecuado, de calidad, cuando no hay iluminación en los parques, en las plazas, y corremos el riesgo al cruzar por allí que alguien nos violente, nos acose o nos viole. Cuando hay matorrales, por ejemplo, en los barrios, y no hay luz, no hay alumbrado público, pues el primer riesgo que se corre es que una mujer fuera violentada en ese espacio. También somos violentadas en el ámbito mediático, cuando por ejemplo se exponen en la red mismo, cuando se exponen por ejemplo videos, imágenes o se calumnia a través de redes sociales a una mujer por su integridad sexual principalmente, o por sus condiciones corporales, ese tipo de cosas, son cosas que están dentro de la sociedad y lo que nosotros decimos es a esta sociedad que tiene esas condiciones hay que mejorarla, hay que cambiarla. Y por eso es que la ley se enfoca a cambiar patrones sociales y culturales que son prácticamente los comportamientos humanos que están naturalizando la violencia contra nosotros. Correcto. Jessica Jaramillo. Vamos ahora con Silvana Aro y aquí nos vamos a detener en esta parte del capítulo 1. Dice el artículo 13, definición del Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y aquí es una parte muy importante, ahí es donde se hace ya carne la ley. Claro, en el sistema ya cuando se habla de ¿no es cierto?, está contemplada todas las instituciones que tienen y que están vinculadas a la prevención, erradicación de toda la violencia contra la mujer y se establece como el órgano rector al Ministerio de Justicia, como quien tiene la rectoría de todo el sistema. Ese ¿no? va a ser el ente rector. Es el ente rector. Y debajo de están varias instituciones, ¿no es cierto?, responsables de emitir las políticas, planes, programas y proyectos para prevenir y erradicar la violencia. Le pregunto algo de tipo institucional y organización del Estado. El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, me parece que tiene el nombre genérico, el sustantivo, tiene toda la capacidad para constituirse en el ente rector para articular todas las demás instituciones. ¿Cómo lo han visto ustedes? Mire, nosotros lo que colocamos aquí cuando construimos la ley, hicimos los aportes, es que es necesario contar con un órgano rector, porque no todos pueden hacer todo y es importante responsabilizar a alguien para que vigile, controle, haga seguimiento y haga la observancia de la ejecución de la ley. Bueno, aquí lo que hay que seguir es trabajando, ¿no es cierto? La ley nunca va a salir en las condiciones que hubiésemos querido, pero es lo que tenemos y me parece que hay que hacer una apuesta que luego ya al final en el capítulo, en uno de los capítulos finales, hace presencia importante la participación ciudadana, porque no les vamos a dejar solamente como responsables de las instituciones del Estado, sino la participación de las organizaciones de mujeres, de la sociedad civil en general, cumple un papel fundamental para vigilar que las políticas, que lo que dice la ley, se cumplan y se vuelvan carne. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotras como Mujeres Caminando hacia la Igualdad, una de las propuestas fuertes que hicimos es la presencia, por ejemplo, de educación. Educación en la medida en la que son los docentes quienes están al frente de la educación de nuestros niños y niñas y son aquellos que o bien deconstruyen estos patrones socioculturales o bien los fortalecen, los refuerzan y los replican. Entonces, aquí educación cumple un papel fundamental y se necesita también, porque se necesita, no nos olvidemos que es la institución que regenta las universidades y que a partir de ello también vamos formando a los futuros educadores que van a estar al frente de nuestros niños y de nuestras niñas. Y otra institución que tiene mucha importancia es
el Cordicom. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la por la capacidad que debe tener de regular, ¿no es cierto?, los programas que se emiten por los medios de comunicación. Ya mismo nos estacionamos ahí, porque eso decía, estacionémonos un poquito en la parte que el Estado tendrá que hacer un enorme esfuerzo por esta ley. Integrantes del sistema, nada más y nada menos que 15 integrantes del sistema, ¿no? El ente rector, que ya lo había dicho usted, el Ministerio de Justicia, el ente rector de la educación, el ministerio entiendo que debe ser, el de educación superior, el de salud, el ente rector de seguridad ciudadana y orden público, el ente rector de trabajo, el de inclusión económica y social, el de las nacionalidades para los consejos nacionales para la igualdad, el Cordicom, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, el Servicio Integrado del 911, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, 16, y un representante elegido por la asamblea de cada órgano asociativo de los gobiernos autónomos descentralizados. A ver, este es un complejo trabajo y cada uno tiene en esta ley un artículo y unas responsabilidades que cumplir. Por favor, ahí podremos... Eso es bueno en el hecho de que la norma no le deja abierto esto de que hagan por favor todo lo que puedan, ¿no? Sino que se le da a cada institución cada una de las atribuciones que tiene por cumplir. Ahora bien, yo tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Justicia, fui coordinadora general jurídica en el año 2013, estuve unos meses nada más, pero lo conocí por dentro. Y yo creo usted que... iba a la pregunta anterior. Y yo creo que al Ministerio le hace falta mucho, sobre todo en el ámbito de profesionales, de humanos, que hagan un trabajo adecuado. Creo que lo que tiene es muy básico, las unidades que han tenido son muy básicas. Creo que hay que ampliar y mejorar, pero sobre todo mucho va a depender la ejecución de esta norma de la gente que se ponga al frente de la ejecución de todo lo que señala la norma. Porque si ponemos a realmente profesionales, a gente que ha estado vinculada con el proceso, que además conoce, ¿no es cierto?, cómo se levanta una política pública con este eje o este enfoque de género transversal en todas las políticas, se va a poder hacer un buen trabajo. Si es que no se tiene gente preparada, sino que más bien lo que hemos hecho es generar más burocracia alrededor de esta norma, no va a ser muy fructuosa, ¿no? Lo lógico, lo ideal es que los ministerios y los ministros pongan a la mejor gente frente a esta misión que tienen para poder ejecutar de manera adecuada todo lo que la propia norma les señala. Yo le pregunto a usted, Silvana, también, ¿en qué ámbitos se necesita con mayor fuerza gente especializada? En todos. En toditos. En todos. Ya, entonces, ¿y los tenemos? Las tenemos y los tenemos. Pero por supuesto que sí hay personas, hombres, mujeres capacitados, formados, sensibilizados que han venido durante mucho tiempo trabajando por los derechos de las mujeres, los niños, niñas, adolescentes, población sexodiversa, que tienen la capacidad suficiente de ponerse al frente de estas políticas que son necesarias y ahora que son mandatorias, como dice la ley. Entonces sí tenemos el equipo, yo pienso, para poder incorporarlo y para que sean quienes se pongan al frente de lo que les corresponde a cada una de las instituciones del Estado. Pongamos unos ejemplos. Artículo 25, ente rector de la educación superior, del CENESID. Diseñar la política pública de educación superior con enfoque de género respecto de la prevención y erradicación de la violencia. Entre algunos de los artículos, voy a leer los tres primeros. Diseñar e implementar campañas de sensibilización y concienciación dirigidas a la comunidad educativa superior, garantizar la reinserción universitaria en cualquier parte del territorio nacional a través de la reubicación de las mujeres como mecanismos de protección, etcétera. Estoy hablando de 8, 9, 10 numerales. Tenemos esa capacidad en el sistema superior para ir a hacer esto. El ente rector, por ejemplo, educación superior, de los 16 que toca hacer. Tiene que ir dando los pasos, porque digamos, no puede ser una ley declarativa en la que pongamos todo lo que esperamos que sea y que luego nos toque esperar años de años para que pase. Estamos conscientes de que hay unas limitaciones concretas que tienen en este momento las instituciones del Estado, que pasa por tener el personal especializado, pero que de todas maneras les toca ir construyendo, tienen una obligatoriedad de hacerlo y por eso decía anteriormente,
si dejamos a voluntad, posiblemente muchas de las cosas no se den. Ahí es donde la participación ciudadana cumple un papel fundamental para exigir que esto se vaya cumpliendo. Algo básico que nosotros decíamos, por ejemplo, en el tema de lo que le corresponde a CENESID, todos los maestros y maestras que tienen, que son agresores, que son violentos, no podrían ser docentes, pues, porque básicamente lo que hacen es reproducir exactamente lo mismo, Cuando patrones chiquitos, misóginos, duro, machistas. Claro. Entonces no podemos tener al frente a docentes que tienen este tipo de prácticas, que tienen, por ejemplo, denuncias en la fiscalía por acoso, por violencia, por intimidación. Entonces, esas cosas que son tan simples y tan sencillas como verificar los antecedentes, y si es que alguien tiene unos antecedentes de violencia, pues ya no puede ser docente. Y eso manda, por ejemplo, a que se haga que haga el rector del sistema de educación regular, para evitarnos lo que tenemos en este momento. Todo el problema que debemos a los resolverlo, niños claro. y a las niñas, Claro. para no seguirnos alarmando por las cifras, porque tenemos personal dentro de las instituciones educativas que son una amenaza. Ya. Jessica Jaramillo, usted es del Lago Agrio, ¿no? De nuestra querida Nueva Loja. Yo nací allá, Usted pero nació, pero cuando no vivió. tenía 6 años me vine a Caquito. Mi familia es lojana entera. Ya. Y hay muchísimos lojanos en Lago Agrio, ¿no? Sí, sí, Muchísimos. claro. Hay muchos lojanos en cualquier parte del mundo. Y en todo lado hacen comunidad. Que es lo Sí, más sí, importante. sí, no hay una linda comunidad. Mire, en Lago Agrio y Nueva Loja, como es para usted conocido y también entiendo que para Silvana, es una de las muestras de toda una desinstitucionalización que se vivió desde, claro, los tiempos en los que comenzó la gente a habitar Lago Agrio, que no son muchos años, son unos 40 apenas desde el boom petrolero, y la desinstitucionalización de esa sociedad cuando fue creciendo hizo presa con mayor fuerza a las mujeres, y a las mujeres campesinas, a las indígenas que existen mucho allá, la comunidad quichua, Siona, Secopay, etc. Y esa es la pregunta que le quería hacer sobre la ruralidad y el servicio que las instituciones encargadas de emitir acciones administrativas inmediatas puedan ayudar a cuidar la vida y la seguridad de las mujeres agredidas en la ruralidad. Yo ahí tengo más bien una preocupación. A ver. En Quito, que es distrito metropolitano, las juntas de protección de derecho actúan lentamente, que son las juntas de protección de derechos de la niñez. No quiero imaginar cómo es en la ruralidad. En Quito, que es un municipio que está más o menos organizado, ¿no es cierto? Algo tiene institucionalidad, no se conoce el trabajo de la Comisión de Género y, ojo, las comisiones de género son obligatorias por las disposiciones del COTAD. Todos los gobiernos locales deben tener comisión de género. Deberían, para partir ¿no? de allí, eso dice el COTAD. Cuando se conforman las comisiones en los consejos municipales y metropolitanos, tiene que establecerse la comisión de género. ¿Para qué la comisión de género? Para que transversalice, ¿no es cierto?, en todo lo que haga el municipio, el enfoque de género. Pero eso no se cumple. ¿Cuál es mi preocupación? Ahora se les está dando potestades administrativas que van más allá de las que actualmente tiene una Junta de Protección de Derechos de la Niñez. Las juntas cantonales pueden protegernos a las mujeres, pueden emitir boletas, pueden emitir una serie de elementos, incluso pueden ordenar el desalojo del agresor. Lo primero que hay que hacer, dice usted, ¿no? lo primero que hay que hacer entonces, capacitar a quienes van a estar en esas juntas con la normativa para que ellos primero conozcan, porque a mí lo que me preocupa es que haya muchos funcionarios que, siendo funcionarios del sistema, no conocen lo que dice la ley y no van a saber qué es lo que tengan que hacer. Hay que mejorar. Lo que significa es, la ley es un gran avance, pero cuando yo digo que necesitamos un talento humano, gente que esté dispuesta a trabajar en este tema y que lo haga con corazón, con responsabilidad, quiere decir precisamente eso. Porque ¿Cuánto es lento el sistema, por ejemplo, en Quito? ¿Cuánto tiempo entre lo que transcurre una denuncia, una voz de auxilio, hasta cuando actúa la Junta de Protección de Derechos? Pues se pone en riesgo la vida de una mujer, de una niña. Te pongo de una dos persona. ejemplos. Ya. Yo tengo un caso en que iniciamos la denuncia en octubre. Recién nos dieron audiencia para diciembre. Como hubo ahí algún tema de pruebas adicionales, se abrió término de prueba en febrero y recién Octubre, se pone noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 la meses audiencia después. fines de febrero.
Y tengo otro caso que iniciamos en una junta también, en donde solicitamos medidas de protección para la niña, pero hasta el día de hoy no actúa la junta, es decir, ¿Cuándo? no hay una llamada, no hay nada. Y estamos hablando de Quito. Estamos hablando de Quito. De Quito. Ciudad que tiene una institucionalidad mejor organizada y lista para actuar, ¿no? Y todavía los ciudadanos no saben qué hacer. Entonces, quienes estamos en el ámbito del derecho, tenemos que hacer este ejercicio de también acoger la norma para poder guiar a quienes nos pidan ayuda, ¿no? Eso es lo que hacemos prácticamente desde la fundación en la que yo trabajo. Tenemos unos 2 tweets. Ya, adelante. Antes de continuar, solo un segundito, por favor, Silvana. Unos 2 tweets más que nos llegaron hasta el programa de Liz Paredes Carreño. Ella ha escrito: ni un milímetro atrás, reparación integral y presupuesto para decirle no a la violencia a la mujer. También Guillermo Rosero, esto es bueno que escriban también los hombres: una víctima de violencia tiene derecho a atención física, psicológica, ocupacional y recreativa. Gracias, Asamblea, no violencia a la mujer, menos machos, más hombres. Asimismo se acuña la palabra y hacia allá debemos trabajar. Perdón, interrumpí sobre este mismo asunto, sí, Silvana. Claro, aquí hubo un gran debate, ¿no?, alrededor de quién da las medidas de protección. Como decía Jessica, aquí en Quito, que se supone hay mayor institucionalidad, tenemos abarrotado los casos en las juntas metropolitanas. Es más, en el caso concreto de Quito, recientemente se acaba de aprobar la ordenanza del sistema integral de protección de derechos, y esto que también ha estado permeado por la voluntad política de quienes han estado al frente de la construcción de la ordenanza y quienes han impedido también que se viabilice, pero de todas maneras ya hay este instrumento jurídico también dentro de Quito. Frente a esas preocupaciones que tenemos, que cada GAD tiene una lógica distinta de trabajar, unos con mayor avances, otros con mayores limitaciones. Hablamos de los GAD desde los cantonales, los provinciales también creo que entran, ¿no? Los gobiernos y los parroquiales. Y frente a ello, digamos, una de las apuestas fundamentales que han sido recogidas en la ley es la capacidad que tienen las tenencias políticas en este momento para emitir medidas de protección. Entonces, esto de alguna manera acerca las medidas de protección a las mujeres que están en la ruralidad. Esto puede estar condicionado también por el manejo que se puede hacer en los territorios rurales, pero me parece importante contar con esta posibilidad de acercar a los territorios estas medidas de protección inmediata. Bien, esta ley ordena que esto que usted le llama la medida administrativa, que podría resultar medio difícil entenderla, es que un teniente político, que es creo que la autoridad más cercana, y la UPC, que es también la policía, pueda emitir un documento en el cual rápidamente una persona pide auxilio en caso de estar siendo agredida, ¿no? Una boleta de auxilio. Y esa autoridad, ahí es donde viene lo que usted decía también, Jessica, ¿no? La autoridad que emita ese documento, ese papel que adquiere en ese rato, no sé, la fuerza jurídica y el respaldo para la persona, esa es la que se tiene que trabajar para saber qué hacer en ese momento, cómo califica si es violencia. Ya la mujer que vaya y denuncie que es violencia tiene la obligación al teniente político de emitir la boleta para prevenir. De prevención. Sí, de prevención, para exponerle a situaciones de violencia. De ahí hay todo un proceso en el que en el caso de que sea mal utilizada se puede impugnar, pero en primera instancia es la medida que protege a la mujer. La preventiva. Sí, claro, bueno, también la boleta no es que nos resuelve la vida y esto tampoco garantiza que no vamos a ser violentadas. Del año anterior veríamos mujeres que murieron en manos de femicidas con la boleta de auxilio en la cartera. En su interior, entonces, supuesto, eso pasa también por una administración de justicia mucho más eficiente, mucho más ágil, mucho más humana, más sensibilizada frente a la violencia. ¿Qué esperan? Por favor, a ver, me dicen que en una pausita, ¿no? Ya, gracias a producción. Vamos a hacer una pausa promocional y volvemos enseguida en 1 minuto y medio, porque hay 2 asuntos que vamos a hablar. Primero, las reflexiones finales, pero también esta que se le exige a la función judicial, a los medios de comunicación que están integrados dentro de estos 16 grupos de instituciones, y también que se nos exige a cada ciudadano y ciudadana para el cumplimiento de la ley contra la violencia a la mujer, para erradicar y para prevenir la violencia. Volvemos enseguida. Termómetro Ciudadano regresa después de la pausa promocional. Nuevamente con ustedes en Termómetro Ciudadano. Muy bien, volvemos al programa Termómetro Ciudadano, es el número 46. Estamos tratando la vigencia de la Ley Orgánica Integral
para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Este documento ha sido publicado en el registro oficial. Nos acompaña Silvana Aro, quien es vocera de la plataforma Caminando hacia la Igualdad, y Jessica Jaramillo, quien es representante, presidenta de la Fundación contra la Violencia hacia Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes. En la pausa hubo un fuerte debate interno sobre lo que corresponde también la violencia contra los hombres. Será motivo de algún otro programa. Hoy estamos tratando la ley para erradicar la violencia contra las mujeres, y en lo otro, por supuesto que es un tema justificado, y en algún momento lo tendremos que también tratar con apertura para saber cómo el sistema de justicia asiste, y el sistema social más o menos, la idea de la violencia también contra los hombres. Pero en este caso tenemos una ley que hablar. ¿Qué aspira Jessica sobre el sistema, y lo mismo para Silvana sobre el sistema de justicia para implementar la ley esta que estamos tratando? Yo lo dije tras cámaras y lo vuelvo a repetir. Creo que una de las cosas que no incorpora la ley es obligaciones a la Fiscalía General del Estado. Bien. La Fiscalía debe tener fiscales especializados, que los tiene en Quito, Guayaquil y Cuenca, las ciudades grandes. Pero que si usted va a provincia, es el mismo fiscal el que trata absolutamente todo. Y en el caso del sistema de justicia, hay las famosas salas multicompetentes que no tienen especialidad, que son las que, de corte, por ejemplo, provincial, que son las que tratan tanto temas de tránsito como temas de género. Caramba. Entonces, creo que ahí la justicia ha fallado, y ya el Código Orgánico de la Función Judicial dice que tiene que haber especialidad. O sea, ya la norma ya está, pero no se cumple. Y ese quizá es la misma preocupación que yo tengo con esta norma, que nos ha costado mucho a las organizaciones de mujeres, a quienes estamos dentro de la sociedad civil, pero que cuando llega ya al Estado para la ejecución misma, tiene un bloqueo en la burocracia. Y por lo general el bloqueo en la burocracia termina siendo un tema económico. Por eso es que se plantea en la propia ley que hayan los recursos para que se implemente la norma. Ahora bien, esos recursos deben incorporarse al presupuesto general del Estado, por ende debe haber una reforma al presupuesto general del Estado para que pueda empezar a cumplirse. Bueno, ya lo está mandando la ley. Así es, lo manda la ley. No lo podemos evadir. Ahora bien, yo creo que el trabajo que hace la Fiscalía nos queda debiendo mucho, porque muchos de los casos que se tienen, principalmente fuera de Quito, son casos en donde se han quedado archivados, se han quedado en los despachos de los fiscales y no se les da la celeridad. Y el propio Código Orgánico Integral Penal señala que estos son tipos de delitos que no necesariamente tiene que estar la víctima ahí impulsando la investigación, porque hacerlo es una revictimización permanente hacia la víctima. Tiene el Estado, a través de sus fiscales, a través de la Fiscalía, que hacer la investigación. El fiscal tiene que disponer la investigación con o sin la víctima. Aquí hay una deuda pendiente, y es una deuda que hay que implementarla. Vamos al artículo 42, porque nos quedan algunos pocos minutos. Obligaciones generales de los medios de comunicación y la publicidad también. Para nadie es desconocido que los medios de comunicación constituyen una de las formas de penetración ideológica más poderosas en el planeta, no solamente en Ecuador. Y esta es una deuda pendiente de la sociedad ecuatoriana. Vea, a la ley de comunicación la desafían muchos. Yo conste de aquello. Hay una muy buena reglamentación para unos casos, para otras las medidas están acá en la Comisión de Fiscalización, etcétera. ¿Qué aspiramos y cómo montar un sistema que nos enseñe a periodistas, camarógrafos, fotógrafos, tener una educación real contra la violencia a la mujer? Bueno, digamos que este esfuerzo es un esfuerzo, como decíamos, del Estado y de la sociedad en general, y no nos olvidemos que cuando salimos del espacio laboral seguimos siendo seres humanos. Y creo que hay que trabajar mucho en esto, en esta deconstrucción de estos patrones socioculturales, y en este caso concretamente los medios de comunicación cumplen un papel fundamental. Como decía usted anteriormente, son los que promocionan este tipo de prácticas muchas veces, y lo que corresponde con la ley es que el Consejo de Regulación haga su trabajo. Haga su trabajo de manera responsable, de manera decidida, de manera firme, que regule los contenidos y las programaciones que se emiten desde distintos medios de comunicación. Antes creíamos que solamente la televisión pasaba, ¿no es cierto?, programaciones machistas, misóginas, violentas, sexistas, pero ahora vemos también en la radio. Yo justamente anteayer mandaba un Twitter y decía, hay radios a las que hay que cerrarles sin pena ni gloria, porque la forma de expresarse emiten contenidos machistas, misóginos, xenofóbicos. Hay un programa que se llama La Pelota Redonda, algo así. Es un programa deportivo. Perdóneme.
es lo más procaz y violento que se ve. Lo dicen con absoluta libertad y amplitud. Vamos a hablar sobre las mozas. Y hablan ampliamente sobre la capacidad que tienen frente a una mujer y a otra, aparte de su esposa. Oiga, y no hay autoridad. Que pare las prácticas excesivas que tienen comunicadores y comunicadoras, porque también hay otra radio que tiene nombre de América Latina, en la que se promueven chistes misógenos, de odio contra las mujeres, y finalmente contra la pareja, contra la familia. Que más se escuchan. Pero eso es lo que le digo. En los taxis, en los buses, de todo lado, y reproducen este tipo de violencia acá contra las la mujeres. ley está estableciendo Claramente, mecanismos de respeto a los derechos. Y lo que le toca hacer al Consejo de Regulación es su trabajo. Bien. Es su trabajo, y yo creo que esto no es lo mejor que tenemos, pero es lo que existe, y sobre lo que existe hay que trabajar fuertemente, y aquí se requiere solamente decisión que únicamente será empujada, desde mi perspectiva, desde la participación ciudadana, porque no podemos dejar a voluntad de quienes están al frente de las instituciones. Ya. Nos dicen que tenemos que leer un par de tweets más. Adelante, por favor, a producción. Lo referente a un mensaje que nos envió Joana Ponce. Dice: felicidades Asamblea Ecuador, hoy se marca un antes y un después en la reivindicación de los derechos de las niñas y las mujeres. También hay otro que dice: es hora de erradicar ese pensamiento machista, de Carlos Montero. Hay que erradicar ese pensamiento machista de muchos hombres. No violencia a la mujer, menos machos, más hombres, por un país próspero. El nuevo Ecuador, dice, lo hacemos todos. Cerremos con una última reflexión. Había una parte que se me había ido, que es el eje de protección. Dice la ley que será inmediato y gratuito y no necesitará ni siquiera de la mediación de un abogado, peor de un periodista. Bueno, solo esto último y una última reflexión pequeña. Para eso existen instituciones como la Defensoría Pública, que tienen abogados del Estado, que tienen que cumplir su tarea, su trabajo. Yo quiero hablar finalmente de algo que es importante, que es el eje de la reparación. Cuando una persona sufre violencia, lo que el Estado tiene que hacer es repararlo. Lamentablemente, muchas de las veces se lo repara tarde, y la reparación significa gratuidad en la educación, significa mejorar sus condiciones de vida, volver a darle a esta persona que sufre violencia, que tiene condiciones o consecuencias psicológicas, consecuencias en el ámbito laboral, o a lo mejor de no poder formarse, poder darle un proyecto de vida o garantizar su proyecto de vida pese a haber sido violentado. Eso dice la ley. Y eso debe considerarlo el Estado, y hay que trabajar muchísimo en la reparación, porque hay muchísimas víctimas que no han sido reparadas y que a lo mejor están intentando, ¿no es cierto?, que el día de hoy el Estado repare por este daño que ha faltado, además, la investigación propia del Estado para poder reparar, porque el juez debería ser quien ordene la reparación, cuando se sanciona y cuando se juzga al agresor. Tenemos un camino más expedito y tenemos que trabajar en ello. Así es, eso es. Y Silvana, nada más, un mensaje final. Nos dicen que debemos que cerrar porque hay una rueda de prensa también desde el aeropuerto. Sí, el mensaje final, decir que esta ley tiene que estar masificada, que tiene que estar a conocimiento de toda la ciudadanía en general, para que nos apropiemos de ella, y porque nos merecemos vivir en una ciudad, en un país con justicia, con equidad, que garantice nuestros derechos, porque tenemos, insisto, el derecho a vivir una vida libre de violencia. Genial, muy bien. Bueno, hemos recorrido a breves rasgos nada más esta ley, ¿no? La ley para erradicar, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Hoy nos han acompañado, y muchas gracias a Silvana Aro, quien es vocera de la plataforma Caminando hacia la Igualdad, y a Jessica Jaramillo, quien es presidenta de la Fundación contra la Violencia hacia Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes. Muchas gracias por sus criterios. Esta es una ley que aprobó la Asamblea Nacional, pero claro, no lo hizo solo la Asamblea, la hizo una sociedad en su conjunto con años de esfuerzo, y ahora es tiempo de implementarla. 90 días después estará listo el reglamento, y allí será el reto de hacerla realidad. Con nosotros, le quiero dar las gracias a Alejandra Legarda, que es la productora de este programa, que pasa a otro programa también a trabajar y a reforzarlo con su integridad, su profesionalismo. Muchas gracias de parte de Termómetro Ciudadano. Te vamos a extrañar, Alejandra, en todas las luchas por llevar adelante este tipo de programas. Un abrazo siempre y que te vaya bien en todos los aspectos de aquí, de los medios legislativos. Soy Ramón Bravo. Hasta la próxima semana. Los medios legislativos presentaron Termómetro Ciudadano.